Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de una enseñanza bíblica. El día de hoy seguiré con el tema que el video anterior empecé. Esa pregunta que nos debemos de hacer todos los seres humanos, aunque creamos en Dios o creamos que Dios existe, el Dios de la Biblia, pero que yo creo que sería muy conveniente, sería muy responsable que nosotros pensáramos, meditáramos, redarguyéramos hacia nosotros mismos si realmente soy salvo, si creo en Dios, si creo en Jesucristo, si creo en el Dios de la Biblia, si tengo esperanza de un día irme al cielo al morir. Entonces yo tengo que estarme cuestionando si realmente conozco la verdad de Dios, si Dios, que es la verdad, está en mí, si mi vida es un reflejo de que la vida de Dios está dentro de mí, de que su presencia está en mí, de que su persona está provocando en mí cambios para bien, para glorificar mejor su nombre, para exaltar mejor la gloria de Él, para hablar con más excelencia y con mejor conocimiento y con sabiduría que Él nos regala, los atributos de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, para entender toda la obra redentora que viene explicada claramente en la Biblia. Entonces yo creo que es muy responsable que todos realmente meditemos si somos salvos, que no vayamos rápido a nuestra comodidad y digamos: yo tengo sacramentos, yo tengo una iglesia que viene del primer siglo, yo estoy en una iglesia que la formó desde la Reforma para acá y habla nada más los estatutos de la Biblia. O sea, si realmente yo tengo que estarme preguntando si soy salvo. ¿Por qué? Porque es tan importante entender que al partir de esta tierra, al morir, sí va a haber un juicio allá delante de Dios, y sí va a haber, obviamente, esa exclusión de aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, digan o no digan que le conocen, digan o no digan que le aman, digan o no digan que ellos se sienten con esperanza segura, tranquilos, divirtiéndose en este mundo o sufriendo también por el pecado, pero que al final se van a ir con Dios porque Dios es bueno. O muchos otros que dicen: pues quién sabe cómo me vaya aquel día. No, la Biblia aclara que tenemos que saber cómo nos va a ir aquel día, tanto para bien o para mal. Entonces es importante, Dios no deja nada a medias. Dios ha revelado su verdad a través de su Hijo Jesucristo, la plenitud de la verdad suficiente y que está en la Biblia, para que todos tengamos ya esa conciencia al nosotros escudriñar la Biblia, a nosotros realmente buscar a Dios de corazón sincero. Entonces es importante, pero hoy veremos la carta a los Efesios, nada más los primeros 2 capítulos, y leeremos algunos textos y contextos para poder nosotros meditar, o que nos dé un poquito más de luz, para que nosotros podamos ver hacia nuestro interior y nuestra realidad, y seamos honestos con nosotros mismos, para que podamos escapar a tiempo de cualquier engaño, cualquier mentira que se nos es cómoda creer, que por tradición y sentimientos y emociones queremos seguir, pero que no nos dejan libres de pecado, y que no tendremos parte con Dios si no somos santos, como Él es santo. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Eso Él lo ha aclarado en varias partes en la Biblia. Entonces es importante poner atención a estos estudios. La mayoría de la gente no quiere oír de la Biblia, no quiere oír de enseñanzas bíblicas, porque sienten que obviamente los reprenden, sienten que les llama la atención, y en otras ocasiones prefieren la comodidad de lo que cada quien cree, o de lo que las iglesias les ofrecen de ahora, algunas de ellas equivocadas y de siglos, porque eso los hace tener en su conciencia apagada, esperando una esperanza que no existe. Y es terrible,
porque al morir se van a sorprender por la eternidad en un tormento eterno, y por eso predicamos. Vamos a orar antes de iniciar esta enseñanza. Padre, el día de hoy te agradecemos, yo te agradezco un día más de vida, porque tú eres fiel y tú eres bueno, y porque tu misericordia es nueva cada mañana y es más alta que los cielos mismos, como tu palabra lo establece. Ayúdanos hoy, mi Dios, a recibir tu palabra, porque solo tu Espíritu Santo nos puede convencer de tu justicia, de tu juicio, nos puede convencer de nuestro pecado, para que podamos arrepentirnos delante de ti con sinceridad, para que pueda haber un nacimiento de nuevo, para que pueda haber un nuevo nacer en nosotros, donde tu Espíritu nos abrirá el entendimiento, nuestros ojos espirituales, y nuestro corazón empezar a conocerte desde ese momento, y podremos entonces empezar a hacer una ofrenda viva, encendida por ti, para gloria de tu nombre, para servicio para ti. Ayúdanos a recibir esta enseñanza, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera carta a los Efesios dice, estos textos que subrayo son los que quiero yo que estemos analizando para darnos cuenta si somos realmente salvos. Es tan importante no confiarnos en nuestras tradiciones. Es tan importante entender que la salvación es lo más importante que vamos a enfrentar en esta vida para decidir sí o no, y no culpar a Dios aquel día, sino sí o no quiero ser salvo, porque Dios nos ofrece su salvación a todos. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, dice ahí que el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo. Primero, si tú estás salvo, es que estás en Cristo Jesús. Y si estás en Cristo Jesús, es porque ya entró en ti el Espíritu Santo, y es porque ya entró en ti Jesucristo mismo, y entonces ese espíritu de hijo, el Espíritu Santo de hijo, que está dentro de ti, que es Dios mismo, clama, Abba Padre, clamas solamente al Padre, buscas solamente al Padre, buscas solamente a Dios, hablas en el cielo solo con Dios. Tu relación espiritual como salvo es con Jesucristo, es con Jehová de los ejércitos, es con el Espíritu Santo, con nadie más, ni los ángeles, ni nadie más de los santos, nadie, es con Dios nuestra única relación personal. Y no es lo que yo digo, no, es lo que la palabra de Dios por muchos libros y por muchas partes lo establece. El que es salvo solo con Dios tiene una comunión, solo con Dios tiene adoración, alabanza, solo con Dios tiene veneración, adoración, alabanza, con nadie más, con ningún ser aparecido, con ningún ser muerto santo, con nadie, con criaturas creadas como los ángeles tampoco, solo con el Dios Altísimo, 3 veces santo, es nuestra única. Por eso somos hijos de Dios y Padre Santo, hijos de Dios y Padre Celestial. Párale. Y de eso se trata desde Génesis hasta Apocalipsis, la verdad de Dios. Los siervos desde Adán y Eva hasta el último Juan, el apóstol Juan que menciona Apocalipsis, todos solamente tenían comunión con Dios, todos solo nada más oraban a Dios, todos solo adoraban a Dios, todos solo tenían una plática y charla y eran bendecidos por Dios, por nadie más, ni por San Abraham, ni por San Moisés, ni por San Judas, ni por San nadie. Tenemos que entender que hay un engaño de siglos y nos los advirtieron los apóstoles en el libro de Gálatas. Satanás ha engañado a la humanidad durante siglos. Entonces tenemos que estar bien atentos a la Biblia, buscar a Dios. Si todavía no eres libre del pecado, entonces es importante que escuches la enseñanza de hoy. Entonces en Cristo somos bendecidos en lugares celestiales. Para que yo participe de una bendición celestial,
es que yo ya entré al reino de los cielos espiritualmente hablando, es que ya Dios habita en mí, ya soy su templo, como todos los hijos, es que ya entonces empieza una transformación de vida donde ya no se va a manifestar mi carne, mi pecado, sino la gloria de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la verdad de Dios se está formando en mí, en un proceso de santificación y crecimiento espiritual continuo y ascendente. Si no, no soy salvo todavía. Dice en el verso 4, según Jesucristo y Dios nos escogieron en Él, en Jesucristo, para que fuéramos parte de Él, adoptados en Él, antes de la fundación de este mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los que son hijos de Dios, dice la Biblia, fueron escogidos. Hay un remanente escogido por Dios antes de que siquiera se formara la tierra. Dios ya había escogido en tal año, en tal siglo, yo te voy a hablar para que me sirvas y vas a ser mi hijo, te voy a adoptar en Cristo y me vas a servir en alabanza, vas a mostrar mi gloria, vas a mostrar mi gracia, vas a mostrar mi verdad en tu forma de vivir y en tu forma de conducirte, aunque en el proceso hay que estarte limpiando, hay que estarte ayudando, hay que estarte bendiciendo para que sigas creciendo y creciendo y te parezcas cada vez más a mi Hijo Jesucristo como anduvo Él en la tierra. Ese es el propósito. Entonces, pero ¿para qué Él nos predestinó? ¿Para que fuéramos cristianos religiosos? No. ¿Para que fuéramos cristianos que le pedimos y veneramos cualquier aparecido? No. ¿Para que tuviéramos comunión con los santos muertos y les pidiéramos favores? No. Para que tuviéramos comunión con todos los que se aparecen por ahí y ponme templo a mi nombre, yo también soy de Dios. No, es para tener santos y sin mancha delante de Él, porque nada más con Él tenemos comunión, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿está pasando eso en mi vida? ¿Mentía y ya no miento? ¿Hablaba malas palabras y ya no lo hago? ¿Robaba y ya no lo estoy haciendo? Tenía problemas con la sexualidad de muchas áreas, de muchas formas, y ya ahora tengo una sexualidad sana. Tenía yo mis formas y mis propias ideas de quién era Dios, de cómo era Dios, según la religión me lo enseñó y sus sacramentos, y todo eso me tenía envuelto en pecados y luego iba y me confesaba y tomaba yo los sacramentos y pensaba que estaba bien. Pero ya ahora ya lo conozco a Él y ya deseché todo lo que no sirve porque Él me ayudó a conocer su verdad en su revelación. ¿Está pasando eso en mí? Entonces, ¿sí estoy avanzando sin mancha y sin arruga? ¿O sigo todavía mintiendo y me digo cristiano creyente que creo en Dios? ¿O sigo todavía peleonero, sentido con familiares, hablando mal de otros, criticando a todo mundo, envidiando, avariciando? Y me digo que lo tengo Él aquí adentro. Y me digo que Él es mi Padre, cuando no me parezco nada a Él. Y soy malvado y mala persona con algunos. Y hago acepción. A unos sí los invito y a otros no. A unos sí les hablo y a otros no. Cuando no está el Espíritu de Cristo en mí, que Él ama a todos, aún a los enemigos, para bendecirlos. Entonces tengo que estarme yo cuestionando, ¿soy salvo realmente? Porque la religión me dice que lo soy, porque yo quiero creerlo. ¿De qué me sirve si los frutos de mi propia vida no me dicen que soy salvo, según la Biblia lo establece? Pues tengo que tener este cuestionamiento interno fuerte y ser realista si realmente soy salvo. Dice que nos adoptó en Jesucristo para ser hijos de Él en Jesucristo solamente, pero para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, en nosotros se tiene que mostrar la gracia de Dios. Dice Juan capítulo 1 que de Jesucristo tomamos todos los días gracia sobre gracia. No se trata de tomar rituales o comer comidas en el nombre de Él, no.
Se trata de tener una relación personal profunda y de obedecerle. Se trata de crecer en Él. Entonces Él, en esa relación de oración y consagración, nos va dando gracia sobre gracia sobre gracia, y vamos creciendo y creciendo y pareciéndonos cada día más a Él. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de decidir. Entonces, continuando en el versículo 7, dice que las riquezas de su gracia hemos adquirido, ¿verdad? Que Él nos hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra cosa que yo tengo que sacar aquí de esta parte de la Biblia es, si soy salvo, me dice la Biblia que yo tengo que entender lo que está sucediendo en mí por favor y gracia de Dios en mi vida. Me dice la Biblia que yo tengo que tener bien en claro la sabiduría que Dios está usando, la sabiduría de Dios que me está regalando a través de yo escudriñar la palabra y que el Espíritu Santo la siembra en mí. Yo tengo que estar viendo esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, cómo la gracia de Dios la entiendo, cómo obviamente la disfruto y la agradezco todos los días a Él, obedeciéndole, adorándole, amándole, haciendo su voluntad. Pero esa gracia es manifiesta con conocimiento a través de su palabra, que me da inteligencia y que me da sabiduría espiritual de parte de Dios. Sabiduría que no está al alcance de ningún hombre, aunque sea el más inteligente de esta tierra y vaya a la universidad más famosa por tener mucho conocimiento humano, no serviría de nada, porque la inteligencia espiritual, la ciencia espiritual, la sabiduría espiritual de Dios solo es regalada por Dios a sus hijos al estar en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra manera. Y entonces desde ahí yo tengo que valorar y tengo que ser honesto conmigo si estoy disfrutando esta gracia, esta sabiduría, esta inteligencia espiritual, este conocimiento de lo quién es Dios, sus atributos, su gloria y su sabiduría la estoy entendiendo por Él, con la ayuda de Él, y que esa sabiduría e inteligencia espiritual puedo entender su gracia en la anchura, profundidad y altura que ésta es, para yo enamorarme más de Él, para yo rendirme más pronto a Él, para yo caminar sin ataduras en Él y ser realmente un reflejo de la verdad de Dios al yo decir que soy de Él, que soy un hijo, que soy salvo. Ser coherente como vivo conforme lo que yo estoy confesando o predicando. Entonces, continuando con la carta, nos dice en el verso 12, porque a fin de que nosotros sus hijos seamos para alabanza de su gloria, y lo dice más en Él, en Jesucristo. Bueno, primero vamos a ver esto. No solo nos separó para hacer alabanza de su gracia, a ver el testimonio, sino también para estarle cantando salmos a Él, darle gloria a Él con nuestra vida, con nuestra manera de conducirnos y de hablar, pero también con nuestra boca y con nuestra danza y con nuestros cantos, corderitos y corderitas contentos en la mano de Dios, salvos, felices de que somos salvos en Jesucristo, porque disfrutamos de ese siglo, de esos dones del Espíritu Santo, de esa gloria de la palabra de Dios actuando poderosamente en nosotros por su Espíritu, de esa transformación de vida y esa certeza de fe en quién estamos y a dónde vamos. Entonces, aquí es bien importante entender que por eso ven a un hijo de Dios cantándole alabanzas en cualquier lugar, alzando las manos, bendiciendo su nombre, hablando nada más de Él, porque estamos llenos de Él. Y nos dicen locos, o nos dicen religiosos, o nos dicen, eso allá en la iglesia, aquí no. Y si hablamos de Él, y si volvemos a hablar de los atributos de Él, y si hablamos de su palabra, no quieren oír doble sentido, quieren oír los chistes del día, quieren oír qué le pasó a los vecinos, quieren oír las maldades que están haciendo los vecinos, los familiares,
quieren oír cosas de oscuridad, de mal, que no edifica. Pero si les queremos hablar de la luz, de la verdad, de la salvación, no quieren oír. Qué aburrido. Ay, eso allá en la iglesia. Aquí vamos a divertirnos, jajaja, jiji. Pero en toda la eternidad un sufrimiento en el tormento eterno. Es triste que no pongan atención. No te conformes con lo que tú crees de Dios. No te conformes con lo que tú crees que ya eres salvo, si no estás viviendo lo que la palabra dice que vive un salvo. Dice que en él, cuando escuchamos el evangelio de la verdad, su palabra, dice que es como fuimos sellados, porque nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Al oímos el evangelio, nos arrepentimos, nos dio Dios entendimiento de que estamos en pecado, que aunque creemos en él y lo amamos, seguimos pecando, que no hemos sido libres del pecado, nos arrepentimos, y ahora sí nacemos de nuevo, y ahora sí con su poder podemos vencer el pecado que mora en nosotros. Podemos vivir diferente, para la gloria de Él, para bendición nuestra, y no seguir creyendo como cada quien cree en Dios y en su religión, y hablando malas palabras. Eso no tiene nada de malo, siendo su propio juez cada persona, sin entender que dijo Dios, el mismo Cristo dijo, yo no he venido a condenarlos, yo vine a salvarlos. Los va a condenar mi palabra ese día del juicio, porque en la palabra dice, ningún fornicario, ningún homicida, ningún mentiroso, ningún ratero, ahí viene una lista enorme. Los que dicen malas palabras, los maledicientes, no entrarán en el reino de los cielos. Hay que hacerle caso a Él. No es una Biblia para regañar, es una Biblia para vivir, y vivir en abundancia mientras estamos aquí, y partir con Él sin mancha y sin arruga. Un salvo es alguien que Dios predestinó para que no tuviera mancha y arruga, para que fuera un reflejo de Él en la tierra. No es formar parte de la membresía más grande cristiana del mundo, que viene del primer siglo. Eso no ayuda a nada, estorba. Eso estorba, porque se creen que están en la verdad, creen que con las limosnas, creen que con los sacramentos. No es cierto, y no estamos atacando, estamos buscando se salven, como un día nos salvamos y venimos de ese lugar también nosotros, de ese engaño, de esa mentira, porque no podíamos dejar de pecar. Continuando con la carta, en el primer capítulo todavía, dice que el apóstol Pablo, que le oraba a Dios todos los días para que se le dé a la iglesia, en este caso de Éfeso, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Estábamos bien. El conocimiento de la Biblia lo pueden tener millones de personas en el mundo. Puede haber infinidad de teólogos de todas las denominaciones y no conocer a Dios. Puede haber excelentes exégetas. Puede haber excelentes teólogos. Puede haber excelentes apologetes de cada doctrina, que las defiendan con propiedad y con la escritura, claro, mal interpretada, no por el Espíritu Santo, pero que a la vista de los demás creamos que saben mucho, que tienen muchísimo conocimiento de la Biblia, y no conocer a Dios en esa circunstancia, y no tener a Dios aún en esa circunstancia. Entonces no es que conozcamos la Biblia de memoria lo que a mí me hace ser salvo, o me da la seguridad de que estoy en la salvación. No, dice que es la revelación del Espíritu Santo, es la revelación de Dios en un corazón humano, lo que da el conocimiento espiritual, lo que da la inteligencia espiritual, lo que da la sabiduría espiritual. Es la revelación de Dios. Por eso, aunque lean la Biblia y lean la Biblia a los hombres, nada más abren más religiones. Y en la religión principal se corrompen porque son líderes y ponen nuevos dogmas de fe, nuevos sacramentos, cambian las verdades apostólicas. Por eso no es lo que nosotros apreciamos con nuestros ojos lo que podemos ver cuál es la verdad o quién es de la verdad. Por eso es nuestra vida conforme a la Biblia. Si estamos sin mancha y sin arruga, recibiendo la revelación divina de su palabra, dándonos Dios inteligencia y sabiduría espiritual para vencer todo lo malo en esta tierra,
para vencer todo lo malo que hay dentro de nosotros como pecado. Es la manera, esa gracia sobre gracia que nos mantiene en esa salvación. Entonces soy salvo. Si no, no me debo de estar confiando. Dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que les ha llamado Dios y cuáles son las riquezas de la gloria y de la herencia de sus santos. Nosotros entenderemos claramente por qué nos llamó Dios, por qué estamos en Jesucristo, qué pasó antes de Cristo, qué pasó después de Cristo aquí en la tierra, por qué creíamos tanto en la religión cristiana de mentira y ahora estamos en la verdad. ¿Cuál es el engaño que Satanás usó hace muchísimos siglos en la iglesia para corromperla y se corrompió? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál nos mantiene libre de todo eso? ¿Y cuál nos ayuda en la gracia de Él cambiar para ser entonces sin mancha y sin arruga en un ascendentemente? Para realmente saber que estamos siendo cambiados en la mano y estamos en la mano de Dios, siendo salvos. Desde aquí sabemos si somos salvos antes de morir. Desde aquí sabemos. No va a ser a ver cómo me va ya. No te arriesgues a eso. No te arriesgues. No, pues yo creo a mi manera. Dios es así. No, eso no te va a llevar al cielo. Si ni siquiera conoces la Biblia, si ni siquiera tienes una relación ni adoras a Dios en espíritu y en verdad todos los días, no conoces la salvación todavía. Necesitas buscar a Dios urgentemente. Continuando con el capítulo 2, dice Pablo, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Dios nos salvó cuando estábamos más negros que nunca. Negros me refiero al pecado. A eso me refiero. Cuando estábamos más sucios en nuestra alma y nuestro espíritu, ahí nos salvó. Hay gente que dice, no, yo ahorita no me quiero acercar a Dios ni a la iglesia porque ando bien cochino. Es que ando en esto y esto y esto y esto y pues así como me acerco. Pues ese es cuando más te debes de acercar. Porque estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados y es cuando Él viene a hablarnos con su evangelio a través de la boca de alguno de sus hijos o hijas. Y es donde el Espíritu Santo usa esa predicación para salvarnos, para convencernos de nuestro pecado, rendirnos a Él y Él que solo puede ver el corazón, salvarnos y darnos vida. Y vida en abundancia. Porque dice aquí luego, en el cual anduviste en otro tiempo. Si eres salvo, ya no andas en lo mismo que andabas antes de ser salvo. Ya no andas de borracho, ya no andas de vicioso, de fumador, ya no andas de malas palabras, ya no andas de malediciente, ya no andas en doble sentido, burlándote, bullying, esto. No andas en todo eso. Eso anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente que sigue todo este mundo que dice creer en Dios, pero todo perdido. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, que rige todo este mundo, que no quiere amar a Dios, lo malo quiere tener como una reliquia, lo quiere tener como un cómoda esperanza que lo hacen a su manera, pero que al final va a ser un tormento eterno, porque no viven sin mancha, no viven sin arruga. ¿Por qué? Porque nadie de los seres humanos podemos vivir sin mancha y sin arruga, si no es que Dios viene a nuestra vida y si no es que nos humillamos ante Él y suplicamos que nos ayude en una relación personal con Él sin apartarnos de Él nunca. Porque hay quienes han empezado el camino y se han apartado y aunque estaban siendo limpiados dejaron de serlo y ahora están más sucios que antes. Y la gente se confunde al no entender de estas cosas. Pero esa es una realidad que también es explicada en la Biblia. Entonces, en los hijos de desobediencia opera este mundo. Y dice también, continúa ahí, que en eso vivíamos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne. Por eso éramos hijos de ira, por naturaleza. Peleándonos, matándonos unos a otros, aborreciéndonos unos a otros, hablando mal unos contra otros. Porque aunque creíamos en Dios no lo teníamos, porque aunque creíamos en la iglesia esa no es, porque aunque creíamos en la salvación era nuestra manera y nos habían engañado por siglos. Entonces, si no estás ascendiendo en esa estatura del varón perfecto, sin mancha y sin arruga, es porque no eres salvo.
y hay que ser salvos para entrar en una santificación ascendente. El ser santos es por la presencia de Dios en nosotros en Cristo. Dios nos da esa honra sin merecerla, pero ya estando en Él tenemos que ascender y ascender y ascender en santidad, y eso solo es posible con la ayuda de Dios en nosotros, usando su sabiduría, su inteligencia espiritual con su palabra y mover de su espíritu con poder, con gracia en nosotros. Es una relación personal hijo-padre, nada más, para poder escapar de engaños y de mentiras. Dice que estábamos nosotros muertos en pecados antes y nos dio vida juntamente con Cristo, por eso es por gracia que somos salvos. No merecíamos nada de él. No éramos dignos de recibir salvación, éramos pecadores como tú y como yo y como todos. Pero Él se manifestó por amor y Él nos justificó y nos salvó y nos limpió de todos esos pecados que llevábamos cargando. Y por gracia, por pura gracia, por puro amor, nos salvó. No por portarnos bien, no por hacer bien las cosas, sino porque Él le plació salvarnos. Pero tenemos que arrepentirnos, eso es el Evangelio. Dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cada vez que levanta una iglesia salva y toda la gente, es para mostrar al mundo que Él está operando en salvación. El que quiera ser salvo será salvo si le busca con honestidad y sinceridad a Dios. Dice que porque por gracia son salvos, que es por medio de la fe. Hay que creer en esa predicación del Evangelio como lo que estamos enseñando hoy. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano, para que nadie se gloríe. Ya claro que después de ser salvos, hacemos obras que glorifican a Dios, obras buenas, que esas obras no son para salvarnos. No, la obra de Cristo ya nos salvó. Las obras nada más dan testimonio, es una parte que dan testimonio de que estamos en la verdad. Pero las obras no solo es darle abrigo al que tiene frío, o al desnudo, o no darle de comer al que tiene hambre. Es también darle de la gracia sobre gracia que recibimos, para que ellos reciban de Dios ministración de un salvo. Don de sanidad, don de liberación, el consejo de la Biblia, la palabra del Evangelio para salvación. O sea, tenemos que estar dando lo que Dios nos da, compartirlo. No solamente una colcha o una ropa y un alimento. Eso también, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, sin dejar eso, es la salvación. Es lo espiritual que podamos transmitir de gracia de Dios hacia ellos. Y por último, en esta parte del segundo capítulo, y terminamos el segundo capítulo, donde estamos viendo este reflejo de si soy salvo, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo como un templo santo en el Señor. ¿Cómo sé si soy salvo? Bueno, aquí me lo dice. Porque el único fundamento que está en mi vida es la roca principal, la roca eterna que es Jesucristo, donde el fundamento queda establecido por Dios a través de sus apóstoles y lo deja escrito en la Biblia para nosotros. Quita a un lado lo que estorba. No te fijes, ¿quién fue el que sacó esos libros? ¿Quién fue el que escribió esos libros? Dijo que ese era el canon. ¿En qué año, qué iglesia los tenía en la mano? No, acuérdate que los fariseos tenían la Biblia en la mano y eran los más perdidos. Acuérdate que muchos de los saduceos traían la Biblia en la mano y eran los más perdidos. Entonces, Cristo los reprendió. A los maestros de la ley que enseñaban la Biblia los reprendía. Les decían, ustedes le han quitado la llave de la ciencia. Nomás enseñan la letra. Lo espiritual no lo entienden porque están en pecado. Y lo mismo pasa ahorita. Entonces, no decía al principio que cuál es el teólogo más eminente. Puede que no tenga ni de Dios.
Entonces tú tienes que tener a Dios, tú tienes que tener seguridad que eres salvo, pero el fundamento tiene que ser nada más los apóstoles. En Isaías 2:3 y en Miqueas 4 dice la Biblia que nada más, dice Dios en la Biblia desde el Antiguo Testamento, que nada más judíos vendría la salvación y que nada más judíos escribirían la Biblia como está escrita nada más por judíos, y que nada más usaría Dios a sus siervos para establecer su verdad. Y fue dicho, por eso en Juan 17 dice nuestro Señor Jesucristo, cuídalos, se tienen que estar en el mundo mis hijos, yo voy a ti, pero cuídalos a ellos, Padre, cuídalos, porque por las palabras de ellos, los que se sigan agregando van a creer en mí, porque estaba estableciendo Cristo lo que está estableciendo aquí. Nada más los apóstoles establecieron el fundamento de la verdad. Por eso más de las cartas no debemos de leer. Lo que escribieron en el segundo 5 padres de la iglesia no me importa. Como historia la mejor, pero no como doctrina. No. Lo que interpreta un padre de la iglesia en el siglo III de una doctrina y la cambia, tengo que desecharla. Por eso Dios salva, y cuando salva revela su espíritu, la verdad a sus hijos, para que entendamos cómo desde el siglo II estaban equivocados, cómo desde el siglo V estaban equivocados, cómo en este siglo se equivocan, cómo yo me equivoco si me descuido de la presencia de Dios. Porque tenemos Espíritu Santo, que es el espíritu de la revelación de la verdad. No necesitamos ver qué creían en el segundo siglo para ver si estoy yo en la verdad. Yo necesito creer lo que el Espíritu me enseña como verdad cuando nací de nuevo y crezco en esa verdad. Y ya después veo que también creían muchos en la historia a través de los siglos, los que sí son salvos de verdad y seguían la sana doctrina. Y veo entonces los errores, pero no al revés. Porque si me adoctrinan las sectas, si me adoctrinan las denominaciones equivocadas, las iglesias equivocadas, crezco creyendo esa teología y creo que eso es Dios y creo que esa es la verdad, y mi vida no puede crecer en santidad sin mancha y sin arruga. Entonces no soy salvo por más que defienda mi iglesia y mis creencias. Entonces es una reflexión para que tú seas honesto contigo y con Dios y realmente te enfrentes a ti mismo y digas, realmente no puedo dejar de pecar y de mentir y de robar. ¿Por qué soy tan religioso? Yo creo en mi Diosito y te persinas. O yo creo en mi Diosito y ya me bauticé en el río. O ya creo en mi Dios poderoso. Y no dejas de hacer todo lo malo. No. Necesitas arrepentirte de corazón y necesitas tomarte de la mano fuerte de Jesucristo y caminar con Él y clamar por el espíritu de revelación al leer la Biblia todos los días. Y tener una relación con Él todos los días y solo con Él. Si no, no hay crecimiento espiritual. El único que da crecimiento es Dios. Si no, tu vida nunca reflejará la gloria de Dios en ti, para que tú puedas testificar de la gloria y de la gracia de Él actuando en ti, para que entonces tengas la certeza de que eres salvo. Y es triste, porque hay millones de personas que todo el mundo dice que están en el cielo, y se están quemando en el infierno, porque no quieren escuchar la verdad, y quieren deleitarse en el pecado en este mundo. Quieren tener su propia filosofía de qué es bueno y qué no, cuál es el bien y no, y qué es la verdad y cuál no, y cómo es Dios, y forman a su propio Cristo Jesús a su manera, cada quien como quiere, y cada quien cree en Dios a su manera. No es así. Escapa, Dios te está hablando, quiere salvarte. Humíllate ante Él, búscalo con tu corazón y dile, no puedo dejar de mentir, Dios, no puedo dejar de mi boca hablar mal de los demás, no puedo dejar de estar peleando con hasta la propia familia, mi esposa, no puedo, ayúdame, sálvame, sé que esto no es ser salvo, sálvame, ten misericordia, clama y va a suceder el milagro. Esto no es religión, esto es espiritual de parte de Dios. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.